6:48 de la mañana. Gracias por sus muestras de apoyo, por sus muestras de interés en nuestro espacio, de esa tradición y de ese afecto que conformamos todas las mañanas en esta hora bonita del día, mientras la gran mayoría de ustedes se está preparando y nos escucha y nos ve y después van al carro, ¡pam!, nos sintonizan por radio rumbo a sus actividades. Conversaremos ahora vía Zoom con Sandy Gómez, coordinadora de Emprendetec, economista egresada de la maestría de finanzas. Sandy, un gusto tenerte por acá. Buenos días. Hola Eduardo, gracias por recibirme en tu espacio. Venezuela sube al puesto 9 en el ranking de actividad emprendedora temprana del Monitor Global de Emprendimiento GEM 2023. ¿Esto es regional? ¿Qué países incluye? ¿Cuál es la lista general en la que nos ubicamos en el puesto 9? Bueno Eduardo, en realidad es un estudio global. Se toman muestras a través de unas encuestas, se toman muestras de cómo está el ecosistema emprendedor en casi 180 países, por decirte algo. Nosotros estamos en el top 10, en el puesto número 9, como bien lo mencionas, con una alta tasa de actividad emprendedora temprana. Le llaman, las siglas son TEA. Y esto lo que significa, entre otras cosas, parte de los estudios que llevan a cabo mis colegas del Centro de Innovación y Emprendimiento del IESA, en conjunto con otros profesores del UCAP, es que en promedio el venezolano tiene una propensión a emprender muy alta. Sin embargo, algunos de los elementos que le dan contexto a esta realidad es que los emprendimientos de etapa temprana, aunque abundan, parece que tienen todavía unas ciertas condiciones que inhiben su sostenibilidad en el tiempo. Entonces es como que todo el tiempo, cada vez es más frecuente que veamos nuevos negocios o nuevos emprendimientos, pero eventualmente los dejas de ver, ¿no? O sea, de repente los ves por 6 meses, 12 meses, 18, sí, pero ya en el mes 24 ya no existen. Entonces es algo como para balancear, ¿no? Algo que a nosotros nos gusta resaltar es que el hecho de que una sociedad tenga una propensión a emprender tan alta como la que tenemos nosotros, o sea, que pueda ser destacada, que pueda estar, por ejemplo, en un top 10, es algo muy positivo. Pero hay que seguir trabajando en el fortalecimiento del ecosistema para que los emprendimientos no se queden en ese nivel de etapa temprana, sino que podamos avanzar hacia emprendimientos consolidados que puedan generar valor para la sociedad en el largo plazo. Sandy, ¿qué debemos entender como emprendimiento? Disculpa si la pregunta es muy esencial, pero creo que también es importante entenderlo, ¿no? Sí, claro, no, y a mí me encanta, me parece una conversación que siempre vale la pena tener, y en estos espacios yo creo que además es muy ilustrativa. A mí siempre me gusta decir que si tú te vas, por ejemplo, a la rigurosidad de la Real Academia Española y buscas el verbo emprender, te va a salir una definición que efectivamente hace que sea muy amplio el espectro de cosas de actividades que puedes considerar como un emprendimiento. Y es una realidad que la puedes verificar en otros ecosistemas también. Yo que trabajo, digamos, con el ecosistema regional y siempre estoy conversando con otras organizaciones, con los representantes de otras organizaciones que mueven el emprendimiento en sus propios ecosistemas, en sus países, siempre tenemos esta conversación de, bueno, ¿qué entienden por emprendimiento en tu país? Porque en mi país está toda esta lista de cosas que son emprendimientos y me dicen, la verdad es lo mismo. Y no está mal. ¿Por qué? Porque en el mismo estudio del GEM que tú mencionabas, con las siglas GEM, de hecho significa Global Entrepreneurship Monitor en inglés, o sea, monitor de emprendimiento global. Por eso te decía como que, bueno, la lista es un análisis global. Claro. Sí, y la verdad, parte de lo que analiza este estudio cuando llaman a las personas es, usted está haciendo una actividad que le procure su sustento. Entonces eso ya, digamos, te enmarca en un emprendimiento, porque bueno, es la acción de tú, de manera autónoma, ir y buscar tu propio sustento, tu propio ingreso. Entonces eso ya califica como un emprendimiento. Luego,
y eso, como te decía, no está mal. Yo creo que en el mundo del emprendimiento y en los ecosistemas, como hay gran diversidad, lo que hay es que entrenarnos como sociedad para identificar las distintas categorías de emprendimiento. ¿Qué es lo deseable que tenga un emprendimiento una vez que va evolucionando? Tiene que dejar de ser solamente su fundador, ¿sí? Un emprendimiento donde solamente el fundador es un emprendimiento que tiene una fragilidad importante, porque los emprendimientos que tienen equipo tienen mayores probabilidades de sobrevivir. No quiere decir que la gente no pueda empezar por su cuenta y después ir añadiendo colaboradores o socios, pero si es un emprendimiento de una sola persona, desde un punto de vista de las probabilidades es más frágil que un emprendimiento de 3, 5 personas, donde puedan distribuirse las tareas. Sí. Eso es una cosa. Sí. Luego la capacidad de generar empleo o ingresos para otros, digamos, para otros colaboradores, que esa estructura puede ir creciendo. Que se desarrollen procesos es también importante para que el emprendimiento vaya evolucionando. Entonces, ahí vemos un emprendimiento de etapa temprana que es una sola persona, probablemente no tiene los mismos procesos que un emprendimiento de 3 años, que ya son, no sé, 20 colaboradores, por decirte algo. Y luego la capacidad que tienen o que pueden llegar a tener para seguir creciendo en ventas y en clientes. Esas serían como las 3 cosas que yo señalaría para identificar a los emprendimientos más incipientes o iniciales versus los que han evolucionado más. Excelente. Sandy, fíjate que hasta gremios como Fedecámaras reconocen que el emprendimiento ha tenido una alta influencia en los esfuerzos de la economía, ¿no? Oye, trascienden a la necesidad y a la idea de alguien o de un pequeño grupo. ¿Cómo analizar el alcance de la influencia de los emprendimientos en la Venezuela de hoy? Que eso reviste un aspecto positivo, ¿no? Pero ¿cómo ponerlo en la justa medida? Mira, esa pregunta me gusta mucho porque creo que nos permite incorporar un elemento del cual hemos estado justamente hablando esta semana con el equipo, y es el componente social del emprendimiento. Si bien decíamos hace unos minutos que los emprendimientos pueden surgir por muchas razones, y una de las razones puede ser, mira, yo quiero procurarme mi propio, o sea, yo quiero hacer esto que es mío y que yo no dependa de un empleador. O sea, ese es un factor. Pero en la historia reciente, digamos, en los últimos, no sé, 10 años, por decirte algo, sobre todo en los mercados más desarrollados, particularmente en los Estados Unidos, se ha venido trabajando también el enfoque de ser un emprendedor para poder generar impacto. Entonces es algo que, como tú bien decías, trasciende. Entonces tienes el emprendedor que está tratando de resolver un problema propio, que es, bueno, yo no consigo trabajo o no me quiero emplear. Entonces yo resuelvo mi problema, yo empiezo mi propia compañía, y luego está esta aspiración o ambición de trascender en la sociedad y poder impactar la vida de miles o millones de personas. Entonces está como en 2 niveles, ¿no? Y ese componente a mí me parece que es muy importante por las características del mercado y la sociedad venezolana, donde hay tantas necesidades que todavía están insatisfechas. Entonces es como que, bueno, yo detecto una necesidad que está insatisfecha, me doy cuenta que esa es la realidad de, no sé, 40, 50, 70% de la población, y yo quiero ir a resolver ese problema porque sé que va a tener un impacto social importante. Y además me habilita la posibilidad de convertirme en líder de mercado. Eso también es un factor, digamos, son factores de negocios sociales y estratégicos para la consolidación del emprendimiento en el largo plazo. Entonces, algo que yo consideraría para como tú dices, poder evaluarlo en su justa medida es precisamente las características del entorno de negocios venezolano. Es un entorno de negocios donde para ciertos tipos de bienes y servicios la competencia es muy escasa, o incluso no hay un proveedor que tenga el liderazgo del mercado para ciertos tipos de bienes y servicios que no están disponibles, y que por las condiciones también del mercado venezolano es poco probable que tengas competencia internacional. Entonces eso también me parece muy interesante porque es lo que en mi perspectiva ha promovido
que aparezcan nuestras propias soluciones de ciertos tipos de servicios que se suministran usando software. Entonces, por ejemplo, la capacidad de que tú puedas desde tu teléfono a total conveniencia conseguir un conductor para que te haga un servicio de traslado. Bueno, en el mundo hay 2 o 3 muy grandes. Ninguno de esos está aquí. Entonces eso promueve que nosotros tengamos nuestra propia solución local. Y los emprendedores que detectan ese tipo de oportunidades y logran sortear todos los obstáculos naturales de lanzar una compañía en un mercado como este, terminan convirtiéndose en los líderes prácticamente indiscutibles. Sí, casi, o sea, la competencia que enfrentas después es muy, Sí. o puede llegar a ser muy Sí. pequeña. Tienes Mira, otro tipo de retos, sí. pero te puedes consolidar. Fíjate, Sandy, ya para cerrar me queda 1 minuto y medio. ¿Es Ok. posible que nos digas, ya que estamos hablando de una exploración global y Venezuela, oye, estar en el puesto 9 es maravilloso? Sí. ¿Cuáles son los países que están por encima de nosotros o aproximándote a los países que están en nuestro nivel en esto del emprendimiento? ¿Es posible Mira, saberlo? sí, algunos de esos países son, bueno, los países que han venido invirtiendo significativamente en la promoción de emprendimiento y en el fortalecimiento de sus ecosistemas, ¿no? Ya de eso después podemos hablar en otro momento que me vuelvas a invitar, a hablar de las cosas que nosotros estamos haciendo para fortalecer el ecosistema, por ejemplo, desde Emprendetec. Pero mira, en América Latina, ecosistemas gigantescos como el de Brasil, México, Argentina tiene un ecosistema muy robusto, Chile tiene un ecosistema muy robusto. Esos países además han venido desarrollando han tenido como tienen una trayectoria favorable desde el punto de vista de las políticas públicas, que también soporta la capacidad de que los emprendedores tengan cada vez más y mejores recursos, que no son solamente recursos monetarios, también son recursos de soporte, de mentorías, de que puedan ir a un lugar y conocer otros emprendedores y que las sinergias de ese relacionamiento generen nuevas oportunidades de negocio. Entonces son algunos de los que yo mencionaría como unas referencias en la región para tener en cuenta, y las razones son, hay un esfuerzo intencional en hacer crecer el ecosistema, y bueno, en Venezuela también estamos trabajando en esa dirección desde la academia y el sector privado. Sandy, muchísimas gracias y pronto volveremos a conversar. Un abrazo. Gracias, Eduardo, que tengas un feliz día. Igualmente, Sandy Gómez, coordinadora de Emprendetec, economista egresada de la Maestría de Finanzas. Regresaremos con análisis político.